La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Tome asiento, por favor. A veces voy analizando. Yo soy muy analítico, muy racional y lógico. Todo lo contrario a la fe, eso soy yo. Todo lo contrario a la fe, pero para mí eso no es un impedimento de fe, sino que todo lo contrario. Para mí eso es una herramienta de bendición, porque me permitió en algún momento, cuando recién conocí al Señor, me permitió razonar a Dios, entender a Dios, y dentro del mismo pensamiento racional y lógico, darme cuenta de estas cosas que hoy están cantando. Entonces, voy a esto, analizo por qué nos ponemos a cantar ellos determinadas cosas sin ninguna dirección específica, por qué hacemos hincapié en este punto, en este punto y en este punto. Y es que últimamente, en este último tiempo, Dios nos está llevando constantemente a un entendimiento de quién es Él en relación a nosotros y cuál es el poder de Dios. Cosas que, digamos que estarían sobreentendidas. Uno sabe que Dios es grande, que Dios es fuerte. ¿Usted sabe que Dios tiene poder? Está sobreentendido, es obvio. Pero muchas veces lo obvio se hace tan rutinario, tan, digamos, superficial, que nos olvidamos que eso que decimos, Dios es poderoso, nos olvidamos de llevarlo a la práctica en nuestras vidas y a creer que Dios es poderoso. Mire, yo soy una persona, o fui, mejor dicho, una persona, que yo creo que tengo reencarnaciones dentro de mi propia vida. Yo era una persona que decía, Dios tiene el poder de hacer lo que sea, Dios va a sanar a todo aquel que le crea, pero a mí no. ¿No es? Dios bendice, Dios prospera, Dios lo hace, yo sé que Dios lo hace, yo voy a orar por tu vida, Dios lo va a hacer, pero a mí no. Así, esa clase de persona era yo, justamente por esto que les estoy diciendo, por darle una superficialidad, una rutina a lo que creemos de Dios. Entonces, sí, Dios es esto, Dios es, pero conmigo nada que ver. Y en este último tiempo, Dios nos está llevando a este entendimiento. Por eso hace más de un mes, voy a arrancar con Efesios 1:18, más de un mes estoy detenido en este versículo y desde ahí como base saliendo para... Decía, desde ahí, desde este texto, usándolo como base, como punto de partida a otras cosas de las cuales Dios nos está guiando, que dice, fíjese, que dice, para que sepan. Porque el apóstol Pablo habla acerca de los efesios, les habla a los efesios y dice que está orando, pidiéndole a Dios por ellos, que Dios le dé a ellos, son cristianos, a los cristianos. Le pide que Dios le dé a estos cristianos, les dé entendimiento. Porque se ve que eran medio cabezota hueca, medio cráneos petrosos, como me decía un profe de la escuela a mí. Medio que entendemos lo que queremos o no entendemos. Para que entiendan, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos llamó. Y cuál es, fíjese ahí, la supereminente grandeza de su poder. Algo impresionantemente grande, para que entienda, para que sepa cuál es el poder de Dios. Y acá vienen los condicionales. Para con nosotros, ¿quiénes? Los que creemos. Tenemos que romper esa barrera de nuestro pensamiento y creer. Que Dios no es Dios en forma nominal. Dios no es Dios simplemente porque existe y creó el mundo. Dios no es Dios a la manera que lo pensaban los griegos. Dios no es Dios de algunas de las sectas también incluso cristianas. Dios no es el Dios de la nueva era, que está allá lejano y que no se relaciona con los conflictos, con los problemas del mundo o de los hombres. Dios es un Dios, dice la teología, le voy a aburrir con esta palabra, pero si me vino la largo, dice la teología, Dios es un Dios inmanente. ¿Sabe qué quiere decir? Que se mete. Es un metido. ¿Como la suegra vio? Así. Dios es un Dios metido.
Él se mete en nuestros problemas, le interesan nuestros asuntos, le interesa nuestra situación, quiere cambiar nuestra realidad. Por eso Pablo está pidiendo que entienda cuál es el poder de Dios. ¿En qué momento nosotros tenemos que detenernos en esto? ¿En qué momento tenemos que creer que Dios es poderoso? No cuando estamos adorando, sí, también tenemos que hacerlo, pero cuando está en medio del problema. ¿Cómo haría usted para creer que Dios tiene poder si no pasa una crisis o un problema? ¿Cómo hace usted para creer que Dios lo puede prosperar si no pasa por un momento de necesidad? ¿Cómo hace para creer si Dios no quita la angustia si no le agarra un bajón de tanto en tanto? Pero eso que son herramientas son simplemente situaciones de las cuales usa, nos muestra su poder y nos levanta. Tenemos que entender lo que Dios es capaz de hacer. En esta semana, fundamentalmente, puntualmente sobre este texto, estaba algunas cosas que les voy a leer ahora mismo. Acasito nomás, ya me di vuelta, no sé dónde estoy. Esta semana estaba, hablando con algunas personas sobre cuestiones de autoridad, temas de liderazgo, también de gobierno, principios de autoridad, conversando sobre este punto, que si la iglesia entendiera, el día que la iglesia entienda, y usted es iglesia, esto no es la iglesia, esto es el templo, es el lugar donde nos reunimos, qué sé yo, pero la iglesia somos nosotros como creyentes. El día que usted entienda que el poder de Dios se manifiesta sobre su vida porque usted cree, el día que entienda eso, entonces se va a poder poner por encima. Ahora nomás le voy a leer eso, por encima. Incluso de los designios del enemigo, de los designios de los hombres, de los problemas o conflictos que tengamos en la sociedad, incluso encima de los gobiernos. Dios nos puso por encima, pero nosotros estamos solamente mirando nuestros problemas. No vivimos como si Cristo tuviera el poder, vivimos como que tuvimos que estar luchando. ¿Usted no tiene esa sensación a veces que tiene que estar remándola para salir adelante? Estamos equivocados. No es la manera. Y no le quiero decir que tiene que ser un vago, no. Tiene que remarla, pero sabiendo que llega a destino. Tiene que remarla sabiendo que está de viaje. Tiene que remarla sabiendo que está disfrutando el remo. Tiene que remarla sabiendo que va a un puerto seguro. Tiene que remarla sabiendo que Dios lo acompaña. Y que va a alcanzar lo que Él tiene para darnos. ¿Sigo desde ahí? ¿Dónde está Efesios? Me lo robaron a Efesios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a qué los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, el que recité recién, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La obra, la manifestación del poder de su fuerza, anda al 20, que se mostró, mire dónde se mostró, dónde se hizo ver el poder de la fuerza de Dios. El mismo Dios al que adoramos, el mismo al que invocamos, el mismo que decimos que seguimos, el mismo al que decimos que creemos. Tenemos que trasladar al Dios lejano, ponerlo cercano. Tenemos que trasladar al Dios del libro y ponerlo delante nuestro, creer. Yo no sé si está pensando que me agarró algún bicho raro. Puede ser, me agarran todos los días. Ayer me agarró un bicho peor. Ayer estaba con toda la moto. Sí, andan todavía, quedaron algunas esquirlas por ahí, de algunas sacudidas que les pegué a algunos. Porque no le damos a Dios el lugar que a Dios le tenemos que dar. Pero el único bicho raro que me agarró es que entienda lo que significa el Evangelio. Evangelio no es venir a la iglesia a llorar sus penas. Evangelio no es venir un día a la semana a congregar para cumplir con su conciencia. Evangelio no es tener un ritual. Evangelio no es tener una forma distinta de hablar o de vestir. Por favor, que no sea eso. Evangelio no es cantar algunas cancioncitas. Evangelio no es estar con gente que habla distinto. No. Evangelio, ¿sabe qué significa la palabra evangelio? Mire, esto es básico, rudimentario, elemental. Discipulado número 1. De escuela dominical. ¿Sabe qué significa evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. Y la buena noticia no es que usted empiece a andar gargueando con problemas. Buena noticia. Le va a ir bien. Pero no me está yendo bien. Algo hay que ajustar. Le va a ir bien. Pero yo no veo que en mi vida las cosas estén bien. Algo hay que ajustar. Antiguamente, algunos de mi generación, y sin hacer revelaciones de edad,
Yo no tengo problema por la mía, digo por ustedes nomás. Antiguamente, usted prendía la tele, tenía 5 canales para elegir. Ahora tiene tanto para elegir que ya no sabe ni qué mirar. Bueno, tenía 5 canales. Entonces, era el ¿cómo se llamaba? El dial, el sintonizador. ¿Ve? Él que es viejo me puede... Entonces usted cambiaba y decía, tac, 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 tac. ¿No? Ah, son varios que se acuerdan de eso, ¿eh? Y el problema era cuando llegaba al 2, que nunca se veía nada, tenía que mover la antena para otro lado, por una cosa de loco, tac, tac. Y cada tanto, cuando usted decía el tac, tac, y estaba, tenía que empezar con la imagen para acá, para allá, y alguno que otro medio pirado le pegaba un golpe al televisor para que se viera bien. Ah, usted también la hizo esa. ¿Eh? Sí. O ponerle la papa arriba, eso es más viejo todavía. Cuando la señal no está llegando de la manera que tiene que llegar, usted busca la manera de sintonizarlo bien. Hay que hacer ajustes. Si Dios dice que me va a ir bien y no me está yendo bien, capaz que un par de golpecitos nos haría bien entonces para sintonizarnos correctamente con quién es Dios. Dios no es el que está fallado. Es mi propio pensamiento el que está fallado. Por eso me cautiva cuando se dirigen en la administración por alguna canción específica y tanto hincapié en decir, Él es Rey. Esa es la clave en este tiempo para nuestras vidas. Mire, lo dije en forma profética, sin dármela de profeta, porque es un entendimiento de lo que he recibido de parte del Señor hace ya unos cuantos meses y lo sigo diciendo ahora. En este año se va a notar la diferencia entre el que cree y el que no, y su vida va a ser para testimonio de aquellos otros que o no conocen a Cristo, o conociéndolo llevan una vida de pena, o de religión, o de aburrimiento, de frustración, de lo que sea. Entonces se va a notar la diferencia. ¿De qué modo? Cuando usted empiece a alumbrar con su propia vida el camino al que no lo conoce o el que anda distraído, desviado, mostrando, viendo el otro, viendo su vida, lo bien que le va. Se va a notar, van a ver lo bien que les va a ir. Hasta más flacos van a estar, rejuvenecidos, van a estar más bonitos, así elegantes como yo, con mi larga cabellera, mis 60 kilos en cada pata. Pero van a resplandecer, no le estoy inventando, la Biblia está llena, dice eso todo el tiempo, que nosotros vamos a resplandecer, dice, como luminares, como faroles en el mundo. Dios nos puso, nos quiere y nos formó para que alumbremos el camino a los que viven en oscuridad. Pero para llegar a ese punto, para llegar a esa situación de que podamos estar en la condición de alumbrar, usted tiene que entender cómo se prende la luz. Tiene que estar conectado. Tiene que dejar que brille. Tiene que ser luz. Y eso empieza reconociendo que Él es el Rey. Él, no yo. Él, no yo. Lo decimos, lo cantamos, queda muy bonito, pero cuando tiene que tomar alguna decisión en su vida, ¿quién es el Rey? Cuando tiene que elegir o poner alguna prioridad en las decisiones de su vida, ¿quién es el Rey? ¿Deje que sea Dios el que elige? ¿O elige usted según sus propias comodidades? La respuesta a esa pregunta es la conclusión de por qué le va como le va. Sencillamente. Usted solito se lo va a responder. ¿A qué cosa pongo en primer lugar? ¿A quién pongo en primer lugar? Dice 2 Corintios, no. ¿Sí? No. Se me tildó la base de datos. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No vivo yo, no vivo. Búsqueme ese versículo ya, por Dios. Yo lo recito, pero ahora lo buscamos. Si quieres lo recito completo, pero dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y termina diciendo que no tiene que ver con lo que le estoy hablando. Dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó su vida por mí. Eso no importa para lo que estamos hablando. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero cuando usted tiene que tomar una decisión, ¿quién vive? ¿Es Cristo el que decide?
¿Es Cristo el que elige? ¿Es Cristo el que dice por qué camino andar? ¿Es Cristo el que dice hacia dónde tiene que ir? ¿Es Cristo el que determina la prioridad? ¿Quién vive? Si vivo yo, tengo un problema. Porque dice, ya no vivo yo. Si vivo yo, es que estoy viviendo según un pensamiento fuera del plan de Dios. Si estoy fuera del plan de Dios, estamos perdidos, estamos sonados. Tenemos que resetear nosotros nuestra vida porque hay algo que no está funcionando. Le vuelvo a decir, si entonces la respuesta es, como dice Ana, ahí de valiente y sincera, un ataque de sincericidio. Dice, vivo yo, entonces esa es la respuesta a su pregunta que a veces se hace, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué Dios no responde lo que le pregunto? ¿Por qué Dios no contesta mi clamor? ¿Por qué al otro le va bien y a mí no? ¿Eh? ¿Por qué me vuelve a pasar lo mismo? Me dice tantas veces lo habré hecho yo. ¿Por qué me vuelve a pasar lo mismo? Una y otra vez. ¿Por qué? Ahí tiene la respuesta. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Volvemos a Efesios, al versículo 20, que quedó ahí puesto sin que lo leyera. 1:20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios levantó un muerto. Y no piense en, bueno, pero Jesús es Dios. Obviamente que sí. Pero el que estaba muerto no era Dios, ¿eh? Era un hombre. Dios no levantó a Dios. Dios levantó a un hombre muerto. ¿Usted suele vea muy seguido a muertos por la calle? Sacándolos de Racing, por supuesto. ¿Y qué? Sacando Walking Dead. Me aburren las películas, las series de zombies, me aburren, pero de tal manera no le encuentro ni 5 de sentido. Siempre la misma historia. Siempre igual, que comen cerebro. No cambia más. Eso es como las películas de terror. El terror era el de antes, no lo de ahora. No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene razón, nada. Es cualquiera. Usted suele ver... Uno no ve cotidianamente muertos caminando por la calle. O sea que es algo un poco particular, es algo especial lo que Dios hizo. El poder de Dios se manifestó levantando a Jesús de la tumba. Él estaba muerto, lo levantó. Ese poder se manifestó. De ese poder dice que esa es la supereminente grandeza de su poder que tenemos a nuestra disposición. ¿Cuándo? Cuando creemos que Él es capaz de hacerlo. Se tiene que romper en nuestra mente las estructuras humanas que nos llevan a analizar las cosas según nuestros propios criterios y pensamientos. Se tiene que romper en nuestra mente la idea de que soy yo el que tiene que resolver mis problemas. Y no le estoy diciendo siéntese a que los resuelva otro. Sí soy yo el que tiene que resolverlos, pero ¿de qué modo? Poniéndolo en manos del Señor, adorando a Cristo, creyéndole a Él y viniendo delante de Él en humillación, en honra, en alabanza, como estábamos cantando. Resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, todas, el problema en tu trabajo, con tu hijo, que no quiere dejar la droga o no quiere dejar la rebeldía, o más simple, no quiere hacer la cama. Sí, ya. El mío dice sí, ya, cuando se levanta. ¿Sabe cuándo la hace? No, a la tarde. No, ni siquiera, cuando se va a acostar. ¿Y sabe cómo la hace? ¿Sabe? Claro, lo único que hace es acomoda la sábana. Así. Está bien, ¿no? ¿Para qué más? Y ahí se acuesta. Eso es. Todas las cosas. La deuda del colegio, la boleta de la luz, del celular, el problema en el trabajo con su jefe, un conflicto matrimonial, con su ex. O peor, capaz que no con el ex, sino con el actual.
todas esas cosas que nosotros creemos que no podemos manejar, o que peor, creemos que debemos manejar, que no encontramos salida, que no tienen solución, que creemos que no tienen solución, la crisis, el conflicto, el dolor, todas esas cosas, dice todas las cosas. Piensen en alguna cosa que le genere un problema. Una. No hace falta que me la diga, piénsela. Todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas las sometió a los pies de Cristo. Eso quiere decir que Cristo está por encima de lo que para usted es un problema. Todas las cosas. Entonces acá empieza la lucha, y la que está teniendo usted ahora, la lucha entre la lógica, la razón, el pensamiento y la realidad. No, pero este es un problema con mi trabajo, no, pero yo tengo que pagar la deuda, no, pero a mí me viene la boleta, pero tengo un problema con fulano, yo tengo que salir de esto, sí, obvio, sí. Pero está sometido a los pies de Cristo. Y si está sometido a los pies de Cristo, Cristo está por encima. Si Cristo está por encima, la cosa es fácil. ¿Sabe qué tiene que hacer? Ir con Cristo. Y usted está por encima. Porque encima Él lo dice, seguid acá mismo. Y lo dio, sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La sumisión. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primera de Pedro 5, 6. Esa es la manera de que Dios controle nuestras vidas, de que Dios ordene nuestros pasos. Es la manera estando con Él, yendo a Él, estando junto a Él, dándole a Él el control. Por eso insisto, soy cargoso, molesto, pesado, denso. Tiene que adorar y creer. Tiene que romper su pensamiento, venir a los pies de Cristo. Tiene que romper su estructura, su propia estructura. Tiene que cambiar su manera de pensar. Ojo, yo sé que es difícil. ¿A quién le gusta hacer las cosas como se le da la gana? Levante la mano, por favor. No, parece que o solamente me escucharon los de allá o solamente son sinceros esto. ¿A usted le gusta hacer la cosa que se le da la gana? ¿Le gusta que le diga lo que tiene que hacer? ¿Le gusta que le cambien su manera de pensar? Ese es el punto al cual tenemos que romper. Y no porque yo te quiera cambiar o que haga las cosas como yo digo, no. Dios dice que es de otra manera. Ahora, yo digo una cosa. Usted tiene un problema. Supongamos que tiene un problema en un trabajo, que quiere saber cómo desarrollar un emprendimiento, o que tiene un problema de salud, o que tiene un problema financiero y quiere hacer una inversión, o que quiere aprender a cómo, no sé, edificar algo en su casa. Tiene un montón de opciones para hacer. Desde lo más elemental, lo que hacen hoy los chicos, y yo lo he hecho en alguna ocasión, va a YouTube y busca un tutorial. ¿No? Yo he visto gente buscar tutorial, cómo se prende el fuego. No, lo más gracioso es que hay. O sea que si está la oferta, porque está la demanda, ¿no? Es sencillo. Entonces, desde eso elemental a, si quiere algo mucho más elaborado, usted se va a un seminario, un taller, un curso o la facultad. Y aprende cómo hacer lo que se le dé la gana. Es capaz de pagar un curso, de pagar un taller para desarrollar una empresa. Es capaz de hacerlo. Tenga o no tenga el dinero, hay gente que está dispuesta. Si usted es capaz de pagar un curso para que alguien le diga lo que tiene que hacer y lo pone en práctica y le va bien, porque lo hace o no lo hace, ¿por qué no es capaz de cambiar su cabezota hueca con lo que Dios dice que tiene que hacer para que le vaya bien? La diferencia es que hay que pagar. La resolvemos, pague y listo. Sí, Sandra, pero estamos y no cambiamos. Muchas veces estamos solamente como un parche de conciencia para quedarme tranquilo porque estoy. Cambiar mi cabeza. Dice, no lo pongas, Efesios 4:23, dice, renuévense en el espíritu de su cabeza hueca. Cambie lo que piensa para que le vaya bien. En Él tenemos la manera de que nos vaya bien. Decía, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, entendiendo que Él es rey y que Él gobierna nuestro destino, humíllense pues
bajo la poderosa mano de Dios. ¡Qué difícil! A mí que me gusta hacer la cosa a mi manera. A mí que me gusta tomar mis decisiones. A mí que me gusta tener razón siempre. No digas nada. ¡Qué difícil! Que no me digan que no me gusta que me dirijan. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Para humillarse, tiene que bajar la cabeza. Tiene que dejar de lado sus pensamientos. Tiene que reconocer que Él está primero, que Él está por encima, que Él es Dios y que ser Dios significa que tiene poder y autoridad. Humíllese. Reconozca el acto de adoración. ¿Sabe? Le voy a hablar de psicología. ¿Me deja? ¿No se va a rasgar la vestidura? ¿No se va a hacer un harakiri por eso? ¿Sabe por qué al hombre, incluso al cristiano, que también es ser humano, aunque muchas veces no parezca, le cuesta adorar a Dios? No. Porque nuestra mente se resiste a humillarse debajo de lo que sea. Adorar a Dios es poner a algo que veamos o no veamos por encima. Reconocer mi debilidad, mi insignificancia, insuficiencia, o sea, tengo que humillarme. Reconocer que no alcanzo, que no doy la medida, que no sirvo, que Él está por encima. Eso va humanamente, psicológicamente, atenta contra la hombría. Culturalmente, afecta a argentinos, chilenos, paraguayos, mamita. Atenta contra el machismo. Humillarse es el camino para que sea bendecido. Humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. Esta es la parte que nos gusta. Cuando sea tiempo, cuando usted crea, en este año va a ser visto el poder de Dios sobre su vida. Dios lo va a exaltar. Dios lo va a reconocer. Y no digo esto como un acto de soberbia ni para que se llene la boca. Dios lo va a exaltar en la manera natural. La manera natural es que sin que usted haga nada especial, otro vea y diga, mirá al desgraciado este, qué bien que está. Ay, qué flaca que estás, che. ¿Vio como Susana Jiménez cuando saluda a alguien, en vez de decirle cómo te llamas, qué flaquito que estás? Lo primero que hace. Dios lo exalte cuando sea tiempo. Seguí, vamos hasta el 10. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de ustedes. Seguí, por favor. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, nos come la cabeza, nos pone pensamientos de oposición, cambia nuestra fe, nos roba la esperanza y la fe, nos devora no simplemente porque se lo quiera comer, sino que el diablo nos devora sencillamente cuando nos saca del propósito, nos devora cuando pone duda, temor, cuando nos hace creer que Dios no puede. El diablo es sutil. El diablo no necesariamente hace las cosas tan grandes para que usted salga corriendo. Es sutil en las pequeñeces. ¿Dónde estamos? Al diablo resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos alrededor del mundo. Y llegamos al versículo 10 que yo quería. ¿Qué dice? Mas el Dios. ¿Sabes qué significa toda gracia? No lo voy a hacer ahora, hubiera leído una parte de Efesios capítulo 2, que nos dice, Efesios 2.1 dice, ustedes estando muertos en vuestros delitos y pecados, estando muertos, por eso le digo, si usted no decide morir en Cristo, está muerto en sus delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, 2.1 de Efesios. La gracia, el Dios de toda gracia, hace que nosotros, siendo un desastre, siendo un bardo, luchando contra humillarme a Dios, obedecer, adorarlo a Él. Luchando contra cambiar nuestra cabeza, no queriendo cambiar, siguiendo nuestra propia vida, nuestro propio pensamiento, andando según nuestra propia idea, con nuestras razones. Porque si yo lo analizo algunas justificaciones, tiene razón. Si yo me pongo a decirle de mis propios conflictos todas las cosas por cuales no haría, ¿por qué no perdonaría? ¿Por qué no amaría? ¿Por qué no haría? Tengo razón. Humanamente, tengo razón. Pero todo ese cúmulo, ese combo de conflictos que está en nuestra mente, que no van con el Espíritu de Dios, pero están en nuestro interior, el Dios de toda gracia las tapa. Por gracia sos salvo, las tapa. Porque Dios quiso, no porque seas lindo,
porque Dios quiso. No porque seas bueno, porque Dios quiso. Dios no nos eligió porque seamos buenos. Dios nos hace buenos cuando nos elige. Dios no nos toma porque hacemos buenas obras. Cuando nos toma, nos hace hacer buenas obras. Las que Él mismo eligió de antemano, Efesios capítulo 2, pero ya le digo, solamente se lo tiro nada más. El Dios de toda gracia, después de que hayas padecido un poco de tiempo, un poco, ¿sabe cuánto se determina el poco? ¿Quién determina el poco? No, Dios no. Ayer leí una frase que me ministró. Nuestras limitaciones son las que nosotros mismos edificamos. Los muros que nos detienen son los que nosotros levantamos. Las barreras que nos impiden cruzar son las que nosotros atravesamos. Un poco de tiempo, el tiempo tal que usted decida no cambiar su manera de pensar, sino que quiere luchar contra Dios. ¿Sabe qué le dijo Jesús al apóstol Pablo antes de que se convierta en el apóstol Pablo? El tipo que se escribió, capaz que usted no sabe quién es, pero para que tenga una mínima referencia, el tipo que escribió en medio del Nuevo Testamento, el que se predicó, evangelizó la mitad de Europa, ese de que versículo del Nuevo Testamento que a usted se le venga a la cabeza, seguro que más de la mitad es Pablo. Ese fulano, ¿sabe qué le dijo Jesús a él? Ay, fulanito, le dijo el nombre anterior, Saulo. Ay, Saulito, dura cosa te es pegar patadas contra lo que te lastima, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué pateás, por qué cabeceás contra aquello que te hace doler? ¿Por qué seguís insistiendo en meter la mano en el mismo lugar? Que decía Andrea. ¿Por qué insistís en patear al mismo lado? ¿Por qué, cabezón? Le dijo Jesús a Pablo. El poco de tiempo es determinado por el tiempo en el cual yo decido dejar de meter la mano en el mismo lugar. Después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo, ¿qué hace? Me encanta este final. Esto es para bombos, platillos, trompetas. Él mismo, primero, te perfecciona. Aquellas cosas que en tu vida todavía no están del todo bien, Él las corrige. Él te perfecciona. Aquel que empezó en nosotros la buena obra, Él mismo la va a completar hasta el día de Jesucristo. Él te perfecciona, te afirma. Andás inseguro, con temor, no sabes por dónde andar. Tal vez con una que otra crisis por ahí, tal vez medio tropezando, dando vueltas, queriendo ir para atrás, bajando los brazos. Te afirma, lo hace Él. Te fortalece y te establece. Establecimiento significa que Dios te lleva a transitar, te ubica en el lugar que Él determinó para vos desde el principio del tiempo. Cuando nosotros entendemos, lo ponemos a Él por cabeza y entendemos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, cuando creemos que para Dios no hay imposible y que lo que Él determina sucede, Dios hace un cambio en nuestra vida. Yo siempre digo, y a veces si a alguno le genera alguna duda, porque pareciera ser un doble discurso, porque siempre digo esto, las cosas que yo determino no dependen de mí, dependen de Dios, Él lo tiene que hacer, pero también le digo, Dios no me va a cambiar si yo no cambio. Y las dos cosas son correctas. Yo no hago nada, todo lo hace Dios, pero Dios no me cambia. Yo tengo que cambiar. Cuando yo decido cambiar mi pensamiento y me pongo bajo el manto de Jesucristo, entonces Él me transforma. Cuando Él me transforma, Dios cambia mi situación, Dios cambia mi condición, Dios cambia mi posición. Dios cambia lo que estoy viviendo. Él cambia lo que me pasa y me establece. Me lleva en el lugar de la victoria, de la exaltación y el reconocimiento. Isaías capítulo 14, terminamos con eso. Versículo 24.
Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Lo que Dios piensa, lo que Él determina, no hay quien lo cambie. No sé en qué canción, o ese mismo es en la de Él es Rey. En una de las canciones decía, ¿qué estaban cantando que decía algo de esto? Que Él es, no hay otro como Él. ¿Ven? No sé qué hace esta gente, pero canta lo que tiene que cantar. Versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando usted reconoce a Dios como Rey, se pone bajo su cobertura, deja que Dios dirija sus pasos, usted lo adora y le cree, entonces lo que Dios determina, no hay quien lo impida. Dios es Dios y Él es Rey. Nos ponemos de pie, por favor. Iglesia de Restauración, un lugar donde te encontrarás con tus sueños. Un lugar donde te encontrarás con tus sueños.